Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. ¿Qué creen? Estamos llegando ya a la última semana de este módulo número 13, la semana de integración. Recuerden que en esta, como tal, no hay nuevos conocimientos, es de los que ya adquirimos durante las 3 primeras semanas, integrarlos a través de diferentes actividades en las cuales vamos a demostrar el logro de los aprendizajes esperados. Tenemos proyecto integrador, tenemos cuestionario de autoevaluación, tenemos el foro de integración que forman parte de estas actividades en las cuales en conjunto estas 3 actividades suman el 43% de nuestra calificación final. Por eso, la importancia de que cada una de estas las hagamos con esmero, con dedicación, que planeemos con anticipación, de forma que podamos hacerlas con calma y revisando los recursos, leyendo las instrucciones de cada una de las actividades, consultando en el caso del proyecto integrador la rúbrica de evaluación y en el foro de integración también, ¿no? Y que podamos demostrar el nivel que hemos adquirido en los conocimientos y en las habilidades que hemos logrado desarrollar durante estas 4 semanas. Entonces, como ven, es una semana importante, no únicamente por el porcentaje que todavía podemos obtener, sino también porque es el momento en el que nosotros, a través de diferentes actividades, vamos a demostrar el logro de los aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Realmente, lo que vamos a hacer ahorita es una reflexión en cuanto a lo que han logrado ustedes adquirir, ¿no? Me parece que todos estos eventos tienen una característica importante que es la de la aplicación en la vida cotidiana. Cuando hablamos de crédito, inversión, ahorro, son conceptos que aunque alguno de ellos no los conozcamos o no los hayamos conocido del todo previo a este módulo número 13, están ahí, están en nuestra vida cotidiana, lo mismo que la dinámica de la población se presenta de diferentes formas. Y es importante identificar que algunas de estas formas provienen precisamente de este dinamismo que tiene la población, de este crecimiento o de este decremento que sufre eh, la población, los habitantes de una determinada ciudad, ¿no? Y cómo impacta esto en nuestras actividades diarias. Entonces son situaciones que vemos todos los días, ¿no? Y que seguiremos viendo, no únicamente cuando se concluye este módulo número 13, sino que seguirán presentes en nuestra vida cotidiana. Han estado presentes antes de este módulo número 13, estuvieron presentes durante este módulo número 13 y continuarán. Entonces, la idea es esa, que ustedes a través de lo que han logrado aprender, les dé la curiosidad de aprender todavía más. Recordemos que los elementos que vimos acá fueron elementos generales, elementos básicos, que estas áreas del conocimiento tienen un campo disciplinar muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de economía, podemos hacer referencia a la macro, a la micro, y en la macroeconomía podemos tener diferentes espacios en los cuales nosotros podemos aprender más acerca de estos temas económicos. Eh, eh, lo mismo cuando hablamos de la demografía, son espacios muy amplios que inclusive dan para posgrados y para estudios posteriores, ¿no? Eh, pero aquí, básicamente, lo que conocimos fue que estos eventos existen y la forma en que los medimos de una manera en la que aplicamos algunos modelos matemáticos para hacerlo, ¿no? Vamos a empezar para que no nos gane el tiempo. A ver. Ok, entonces sí estoy compartiendo la presentación. Muy bien, entonces el propósito de estos espacios abiertos ha sido y será no únicamente el de este módulo número 13, sino el de también los subsecuentes módulos, de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Yo les aconsejo que en la medida de lo posible, antes de ingresar a estos espacios abiertos, se den un tiempo de revisar los recursos de la plataforma, se den un tiempo de leer las instrucciones de las actividades, de conocer la rúbrica de evaluación. Todo esto nos permite, de alguna forma, identificar algunos conceptos que nos son más difíciles de comprender que otros. Entonces,
estos se convierten en dudas que posteriormente podemos tener, ¿no? Entonces, una vez que lleguemos a estos espacios abiertos, ustedes pueden tratar de clarificar esas ideas que tienen a través de comentar las dudas, a través de tratar de que ustedes expliquen lo que han podido aprender hasta el momento derivado de este proceso que ya les comenté de leer los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es esa. No tomen no se esperancen en que estos espacios abiertos vamos a tratar sobre los temas de las actividades. Que recuerden que las actividades es un espacio en el que ustedes van a demostrar lo que aprendieron, eh, de todo este proceso educativo que ustedes, de este proceso de aprendizaje que ustedes llevan a cabo para poder desarrollar estas actividades. Es decir, les corresponde a ustedes tratar de identificar esas áreas de oportunidad que tienen en las actividades, ¿no? Algunos conceptos que no están del todo muy claros y que pueden compartir aquí esas dudas y esos comentarios, ¿no? Entonces, si bien aquí tratamos de fortalecer de alguna forma esos aprendizajes esperados, no es precisamente como una clase que se estila en el nivel presencial, ¿no? Donde sí tenemos el tiempo, tenemos el espacio y podemos abarcar diferentes temas porque nos encontramos durante varias sesiones y podemos explicarlas. Aquí no. Recuerden que el modelo educativo que se maneja en prepa en línea es el aula invertida, en donde el estudiante es el principal constructor de su conocimiento. Y bien, a través de esta construcción que va haciendo de su conocimiento, pues se va encontrando con algunas dudas. Entonces, es que existe la figura del asesor virtual, ¿no? Quien puede recurrir el estudiante a esta figura educativa para poder resolver esas dudas puntuales que se le presentan en el momento en el que está eh, construyendo el conocimiento referente a estos temas, ¿no? Tenemos metas y objetivos que lograr, los cuales son los aprendizajes esperados. Entonces, de ahí la importancia de que cuando efectuemos este proceso de aprendizaje, identifiquemos algunas dudas y las compartamos acá, porque precisamente ese es el objetivo principal de estos espacios abiertos. También la idea es que reflexionemos sobre el logro de los aprendizajes esperados, ¿no? Primero hay que saber cuáles son esos aprendizajes esperados. Por eso es importante leer los recursos de la plataforma. Yo les sugiero que cuando ingresen al módulo número 14, de las primeras actividades que realizan en los primeros días de la semana es conocer acerca del módulo número 14, ¿no? ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Y por supuesto, las actividades, los recursos, todo lo que conlleve a que incrementen el nivel de conocimiento que tienen de los temas que van a estar tratando en cada uno de los módulos. Eh, para poder reflexionar en el logro de los aprendizajes esperados es que diseñamos algunas actividades, ¿no? Las cuales les permiten a ustedes identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que tienen y que todavía necesitan trabajar en ello, ¿no? Si identifican, derivado de las actividades que realizamos en estos espacios abiertos, que hay conceptos que todavía no comprenden del todo, pues es un área de oportunidad en la que deben trabajar, en la que deben reflexionar, en la que deben diseñar alguna estrategia que les permita comprender mejor el contenido o el concepto en el cual todavía se les complica, ¿no? Pero también reflexionar sobre lo que hemos aprendido, ¿no? Sobre lo que tenemos como fortaleza, ¿no? A lo mejor somos muy buenos para desarrollar modelos matemáticos y hay que complementarlo entonces con el hecho de que esos modelos matemáticos que desarrollamos con gran nivel podamos interpretarlos. Entonces, retomo algunas cosas que estoy haciendo bien porque me ayudan a complementar las otras en las que aún tengo áreas de oportunidad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo bien y cómo esto que estoy haciendo bien me puede ayudar a mejorar esas áreas de oportunidad que tengo? Ese es un trabajo en el cual ustedes como estudiantes deben estar constantemente participando, ¿no? Estar constantemente tratando de mejorar sus procesos de aprendizaje, ¿no? Realmente esto es algo que construimos cada uno de manera personal. Inclusive los propios asesores virtuales, siempre estamos tratando de conocer nuevos procesos, de identificar nuevos
ejercicios que les permitan a ustedes reflexionar y con ello obtener, ¿no? Pero no es algo que constantemente estamos identificando. Entonces, lo mismo es una habilidad que nunca se pierde, un proceso que nunca se pierde y el cual ustedes deben empezar a adquirir desde estos momentos en los que son estudiantes, ¿no? Eh, y por supuesto, vamos a tratar de lograr un aprendizaje significativo. Es decir, estos conocimientos, las matemáticas, por supuesto que son importantes, el poder desarrollar estas operaciones. Sin embargo, hoy, como nos dimos cuenta, hay muchas, gracias al avance de la tecnología, hay diferentes herramientas que nos ayudan a realizar estos procesos matemáticos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, fue la hoja de cálculo y también conocimos lo que es un simulador, estas calculadoras especializadas en algunos temas económicos que nos ayudan a analizar diferentes opciones al momento de invertir, por ejemplo. Pero también lo existen calculadoras para tratar de obtener el monto de interés de un crédito, calculadoras para realizar un presupuesto, ¿no? La tecnología hoy la tenemos a la mano y la podemos utilizar. ¿Qué es lo que nos falta para complementar estas habilidades? El hecho de que podamos establecer conclusiones. La tecnología me va a dar unos resultados y ¿qué me corresponde a mí? Analizarlo y llevar a cabo algunas conclusiones que yo identifique de esas operaciones matemáticas. Diseñar estrategias que me ayuden a mejorar mi situación financiera, ¿no? Conocer el impacto que tiene la dinámica de la población en mi ciudad. Todo esto me lleva a lograr un aprendizaje significativo que lo vincule todas estas situaciones con lo que está sucediendo en mi vida cotidiana, ¿no? Que yo entienda, que yo comprenda estos conceptos un poco mejor de lo que lo hacía antes de ingresar a este módulo número 3. Entonces, son espacios estos los de espacios abiertos para el aprendizaje que nos llevan a compartir lo que nosotros hemos podido aprender, ¿no? Y a tratar de reflexionarlo con los compañeros. Entonces, muchas gracias también a ustedes. Espero que se encuentren bien. Son recomendaciones. Realmente la idea es que a través de las experiencias que yo he tenido también como estudiante, que no crean que se acaba. Uno siempre está tratando de incrementar lo que sabe, ¿no? De alcanzar un nivel académico superior para el que ya cursó, por ejemplo, la educación media superior, pues ahora quiere cursar una educación profesional, ¿no? Ser licenciado, ser abogado, ser doctor. Y una vez que concluyan con esta parte de la educación profesional, siempre queremos, por ejemplo, tener un posgrado, una maestría, ¿no? Que me ayude a empezar a cuestionar aquellos conocimientos que he adquirido, ¿no? Y cómo los puedo mejorar. Y por supuesto, un doctorado, ¿no? Donde uno esté siempre tratando de identificar y proponer soluciones a los problemas que comúnmente se nos presentan. Pero como estudiantes, eh, tenemos esa facilidad de que estamos inmersos en este ambiente, ¿no? Donde estamos constantemente interactuando con los compañeros, con los temas y estamos siempre con ese objetivo de incrementar lo que sabemos. Entonces, es importante que ustedes identifiquen el proceso de aprendizaje que están llevando a cabo, cómo lo pueden mejorar, ¿no? ¿Qué pueden hacer para que ustedes puedan comprender mejor los recursos? ¿Qué pueden hacer para que ustedes puedan mejorar sus habilidades en las cuestiones matemáticas o aprender una nueva herramienta tecnológica, por ejemplo, el uso de las hojas de cálculo, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, en el módulo 11 ven algo que es relacionado con el ahorro, cómo lo complementan con lo que vieron actualmente y cómo lo van a complementar con los temas que vienen en el módulo 14, que también por ahí están un poco relacionados con lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, no crean que cada módulo es aislado, siempre existe una secuencia en cuanto a algunos conocimientos que vamos a retomar de los que vimos acá, ustedes los van a retomar en el módulo número 14. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hoja de cálculo es una herramienta que van a poder utilizar en diferentes módulos, por lo que si ustedes identifican que esta fue un área de oportunidad, es algo que todavía pueden mejorar, háganlo. Háganlo, ustedes mismos diseñen sus propias herramientas, sus propias estrategias para conocer mejor esta herramienta. Bueno, vamos a continuar.
Muy bien, la semana de integración, nuevamente, es una semana importante porque fíjense, proyecto integrador 30%, cuestionario de autoevaluación 5%, foro de integración 8%, ¿no? El 43% de la calificación final están en estas tres actividades que están en esta semana de integración. Entonces, como ven, es importante esta semana y estas actividades, imagínense el proyecto integrador del 30%. Entonces hay que dedicarle un tiempo prudente, hay que leer las instrucciones correctamente, hay que identificar con claridad cuáles son los aprendizajes esperados para poder tomarlos en consideración al momento de que esté elaborando mi proyecto integrador. Que recuerden que esa es la meta a la que debemos llegar. Es al tratar de lograr estos aprendizajes esperados, obtenemos algunos conocimientos, obtenemos algunas habilidades, conocemos herramientas tecnológicas y conforme el nivel en que desarrollemos todas estas es el nivel en el que vamos a desarrollar cada uno de los aprendizajes esperados. Entonces, tómense su tiempo para hacer el proyecto integrador. No lo hagan de último momento. Además, recuerden que si bien comúnmente no hay extensiones, para el proyecto integrador son definitivas, es decir, una vez que concluye esta semana número 4, en la semana número 5 únicamente los asesores virtuales nos dedicamos a evaluar para dar parte al cierre de la plataforma, ¿no? Y ustedes en la siguiente semana puedan, los que acreditaron, entrar al módulo número 14, ¿no? Entonces, háganlo con tiempo, con esmero, retomen aquellas retroalimentaciones de las demás actividades y traten de identificar las áreas de oportunidad. Yo traté de ser muy explícito al momento de darle su retroalimentación. Retómenlas, traten de identificar estas áreas de oportunidad y traten de mejorar en la elaboración de su proyecto integrador, porque tiene muchos aspectos que ya hemos realizado en las anteriores actividades, ¿no? Entonces, para evitar cometer esas mismas áreas de oportunidad, vamos a revisar la retroalimentación, ¿no? El cuestionario de autoevaluación, bueno, aquí vamos a verlo más o menos, ¿no? Bueno, el cuestionario de autoevaluación, que es un cuestionario en el que ustedes van a hacer, como su nombre lo indica, una autoevaluación. Ustedes mismos van a responder a cada una de estas preguntas que se les presenta, ¿no? Si lograron, ustedes consideran que han logrado tal aprendizaje esperado y ustedes van a contestar con total sinceridad, ¿no? Sí, no, y van a argumentar por qué. No, no lo conseguí por esta razón o sí lo conseguí por estas razones. Traten de ser lo más sincero posible, porque al final de cuentas, esa autoevaluación es de utilidad únicamente para ustedes, independientemente de lo que pongan, porque aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. No se les va a evaluar en sí cada una de las preguntas, sino se les va a evaluar el hecho de que respondan al cuestionario. La información que ustedes coloquen ahí, pues únicamente va a ser de utilidad para ustedes. Va a ser de utilidad en el aspecto de que si contestan con sinceridad, ustedes van a poder identificar qué es lo que les faltó en este módulo número 13 o qué aspectos sí pudieron lograr, ¿no? Pero esa información únicamente es útil para ustedes, ¿no? Y de ahí diseñar las estrategias para mejorar en los siguientes módulos. Y por supuesto, el foro de integración. Este foro de integración, el cual la idea es que vayamos comentando, vayamos dejando evidencia del logro de los aprendizajes esperados. ¿Qué tanto conocemos sobre el crédito, el ahorro o la inversión? ¿Por qué es importante medir estos conceptos financieros? No, porque es importante medir la dinámica de la población. ¿A qué conclusiones podemos llegar? ¿No? ¿Qué estrategias podemos diseñar? He visto en el foro de integración que manejan algunos conceptos que no fueron parte de los temas de este módulo y eso me lleva a concluir que no leyeron los temas. Por ejemplo, hablan de la oferta y la demanda. Eso fue un tema que no fue parte de este curso. Hablan, por ejemplo, de ecuaciones que tampoco vimos. Aquí vimos algunos modelos como los trascendentes y los lineales, ¿no? Hay modelos matemáticos, sí, mucho más complejos y que también se utilizan en algunos modelos de la economía y de la dinámica de la población, pero aquí no los vimos. Entonces,
Vamos a centrarnos en los temas que sí vimos en este módulo, porque me parece que si los vimos es más fácil hablar sobre lo que sabemos y no de temas que son mucho más complejos y que aunque tengamos razón, no fueron parte de esto, es decir, no los analizamos con el detenimiento que sí lo hicimos en algunos otros aspectos. Entonces, nuevamente, hay que conocer los temas, hay que conocer los aprendizajes esperados, porque si no conocemos esto, estamos como en un campo de fútbol, como lo vimos al inicio, ¿no? Sin saber hacia dónde dirigirnos, sin saber cuál es el objetivo del juego. Entonces, una vez que conocemos los temas, que conocemos los aprendizajes esperados, sabemos bien hacia dónde debemos dirigirnos, sabemos bien cuáles son los contenidos que debemos comprender al menos, ¿no? Y sí, una vez que comprendamos bien esos contenidos, podemos comprender otros mucho más complejos, pero si no comprendemos estos que son básicos, que son elementales, pues nos será más difícil comprender aquellos que son mucho más complejos, que requieren incluso de herramientas tecnológicas mucho más sofisticadas que una hoja de cálculo, ¿no? Que requiere de todavía conocer sobre otros temas que, por supuesto, no están dentro de los temas incluidos en este módulo número 13. Hablemos sobre lo que sí conocemos y de qué forma nos ayudaron a conseguir habilidades y conocimientos para lograr los aprendizajes esperados. Bueno, esto ya lo vimos, vamos a omitirlo. Esto es otro aspecto. Recuerden que el plagio, bueno, aquí vamos a modificarle. Uso adecuado de la información, ¿no? Eh, Pues es normal, estamos en una época en la que tenemos información, por ejemplo, en nuestras manos, ¿no? En el teléfono celular. Tenemos información, los que tenemos, por ejemplo, un equipo de cómputo, tenemos información también aquí y tenemos información en la red, esta red que es maravillosa porque nos ayuda a encontrar múltiples conceptos únicamente colocándolos ahí, darle un clic, ¿no? Y que nosotros perfectamente podemos copiar y pegar. Pero eso no es hacer un uso adecuado de la información. Recuerden que estamos aprendiendo algunos conceptos básicos. Muchas veces dentro de esta información que nosotros encontramos, encontramos temas de otro nivel académico, que pues obviamente no compaginan con lo que estamos viendo acá, ¿no? La idea es que nosotros comprendamos primeramente lo que vemos acá para poder posteriormente involucrarnos en temas un poco más complejos. Es como si a un niño de 6 años le dicen cuál es el cuadrado de 127, ¿no? Cuando apenas está aprendiendo tal vez a identificar los números, ¿no? Le va a ser muy complejo, no lo va a hacer, no le va a prestar atención, porque aún está en una etapa en la que apenas está empezando a identificar algunos números, ¿no? Entonces, no lo va a poder hacer, va a ser imposible. Nosotros así también estamos apenas aprendiendo a conocer, estamos conociendo algunos conceptos financieros, por lo que es necesario identificar el nivel en el que nos encontramos, ¿no? Y no retomar información de aspectos mucho más complejos, ¿no? Que nos van a confundir, que luego nos van a estresar porque vamos a pensar que hacia ahí debemos dirigirnos cuando no es así. Esos temas son para otro nivel, para otro tipo de estudiantes, de otras, de un campo tal vez más específico, estudiantes que ya están en un nivel profesional o que ya están en un nivel de posgrado y que obviamente necesitan centrarse únicamente en esos
Bueno, no sé qué pasó, de repente me sacó alguien. Bueno, no sé si en qué momento me quedé, pero voy a continuar. Vi que de repente me cambió la configuración como si me hubiera sacado. Pero bueno, la idea de hacer un uso adecuado de la información es que sí, la información nos dé un panorama, nos amplíen los conocimientos, pero bajo ninguna circunstancia es el hecho de que copiemos y peguemos información que está plasmado ahí. ¿Por qué? Porque uno pone en riesgo su calificación. La información que ustedes copian y pegan no es de ustedes, es de otra persona. Y esa persona se tomó el tiempo de analizar, de leer documentos para elaborar tal vez alguna reflexión, eh, y ustedes la están retomando y la están haciendo pasar como suya. Obviamente, no están obteniendo todo el aprendizaje que alguien más sí tuvo, ¿no? Que se dio el tiempo de leer información, de sacar un resumen, de tratar de estructurarla o de analizarla de forma que él pueda emitir una opinión respecto a lo que estaba leyendo. Entonces, cuando retomo una información, pues únicamente la estoy haciendo sin analizar, sin revisar, sin darme el tiempo de comprender lo que el escritor quiso decir al momento de hacer esa reflexión, ¿no? Entonces, por eso es importante leer, leer, leer y leer y comprender lo que estoy leyendo. Entonces, al hacer este tipo de uso de la información, pues pongo en riesgo mi calificación, me la pueden detectar y por ahí calificarme con algunos aspectos diferentes, ¿no? Evitan el logro de los aprendizajes esperados, evitan aprender sobre estas herramientas tecnológicas, evitan fortalecer la redacción, la ortografía y la gramática y evitan que estos conocimientos los ayuden a mejorar sus decisiones. Por favor, para evitar hacer esto, para evitar caer en esto, revisen los recursos. Toda la información que ustedes necesitan está ahí en los recursos de la semana. Vean tutoriales. Recuerden que hoy con el Internet tenemos una base de datos bastante impresionante, como lo es, por ejemplo, en el caso del YouTube, del cual si no sé hacer una operación en una hoja de cálculo, una suma, por ejemplo, puede entrar al YouTube y de ahí colocarle cómo hacer una suma en Excel. Y me va a aparecer una cantidad impresionante de resultados, ¿no? De ahí me corresponde seleccionar el que conforme a mis necesidades sea el que me ayude. Redacten con sus propias palabras, no le tengan miedo a redactar, es parte del proceso, del desarrollo de este tipo de habilidades, ¿no? Entonces, no le tengan miedo, redacten. Obviamente al principio va a ser un poco complejo, como cualquier actividad en la cual nos estemos iniciando. Al principio todo es complejo, pero conforme vayamos avanzando nos vamos dando cuenta que hay que desarrollar, por ejemplo, redacto hoy, me doy cuenta que no lo hice tan bien, me evalúan, bueno, la siguiente, noto qué aspectos puedo mejorar y voy mejorando en ese sentido, ¿no? Luego, a lo mejor conozco una herramienta que me ayude a detectar algunas faltas de ortografía y empiezo a utilizarlo, es decir, voy mejorando el proceso. También al leer, voy dándome cuenta cómo utilizan los artículos, los verbos, los adjetivos en los textos y los voy tratando de hacer similar, ¿no? O sea, no copiando y pegando, ¿no? Pero sí estructurando de la misma forma, en tal sentido que vaya tomando forma el párrafo que estoy redactando, ¿no? Esto es un proceso que no se consigue en un módulo, pero sí es importante que estemos continuamente mejorándolo, intentándolo y mejorándolo, de forma que al cabo de algunos módulos ya vemos que existe una gran diferencia entre aquellas redacciones que hacíamos al principio y las que hacemos actualmente, ¿no? Y ese es el objetivo. Posteriormente, dentro de algunos otros módulos, vemos que hemos mejorado enormemente, pero si no hacemos, aunque sea el intento, siempre vamos a estar como en el primer módulo. Y la idea no es esa, la idea es mejorar conforme cada uno de los módulos va avanzando, incrementar lo que sabemos y en general.
y recurran a la experiencia. Todos estos temas, cuando alguien, por ejemplo, está aprendiendo, comúnmente recurre a la experiencia. Creo que vimos aquí el caso de algunos, el ejercicio de unos ratones. ¿Cómo es que sabemos que los ratones provocan algún desperfecto, por ejemplo, en los equipos del restaurante? Porque a lo mejor lo hemos experimentado. Hemos tenido nosotros ratones en nuestra casa y hemos visto que se comen los cables de los artículos eléctricos y que por eso algunos dejan de funcionar. Entonces, es la experiencia que la que nos llevó a identificar algunas consecuencias. Pero también puede ser que lo haya leído, es decir, yo nunca he tenido ratones en mi casa, pero leí en un estudio que efectivamente esos ratones pueden provocar ese desperfecto en los estudios. Entonces, hay varias formas de obtener información, la experiencia y la lectura, ¿no? Y a veces cuando nos comentan el hecho de que a lo mejor alguien vino, un amigo, y me dijo, oye, fíjate que en mi casa tuve ratones y se comieron los cables de la lavadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, también de la experiencia ajena nos hacemos de conocimiento diverso, ¿no? Pero es importante que ustedes recurran a este tipo de situaciones, ¿no? Algo de la hoja de cálculo de Excel, claro que sí, Marisela, pero ahora me gustaría preguntar qué has hecho, qué aspectos específicos se te dificultan y qué estrategias, por ejemplo, pudieses implementar para mejorar, ¿no? Porque esa es la parte. En YouTube, por ejemplo, hay un montón de información. ¿Cómo hacer una tabla? De hecho, inclusive en uno de los red de estos recursos de apoyo, coloqué cómo elaborar una tabla y graficarla. Me parece que es en la primera semana. Y como esos recursos hay un montón en la red, ¿no? Esa parte es importante. Ahorita les voy a recomendar un curso básico que ustedes pueden tomar para aprender Excel. Sí, comúnmente cualquier cosa que iniciamos se nos dificulta, pero hay que buscarle por ahí cómo lo puedo mejorar. El foro de integración, nuevamente, el foro de integración es un elemento en donde nosotros, primero vale el 8% de la calificación. Luego, hay que tratar de identificar por qué es importante medir estos sucesos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de la población, la rapidez con la que crece, cuánto seremos a futuro, lo que pagaremos al final por un crédito, el monto que obtenemos al invertir, si obtenemos un ahorro o un déficit, y cómo las matemáticas, en especial los modelos que vimos aquí, que fueron los modelos trascendentes y los modelos lineales, nos ayudan a medir todos estos. Es decir, algunas ecuaciones algebraicas nos ayudaron a medir lo que crece una población, nos ayudaron a medir el monto que obtenemos al invertir. Eso es lo que debemos plantear en el foro. ¿Qué estrategias diseñaron? ¿A qué conclusiones pudieron llegar? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Aquellas áreas de oportunidad que tuvieron durante el proceso en el que estuvieron realizando tal vez algún modelo matemático? ¿Cómo lo pudieron mejorar? Vamos a enfocarnos en eso. Nuevamente les repito, no se trata, no vamos a encontrar una respuesta en la red que sea adecuada al foro de integración, ¿no? Por eso es importante que nosotros la construyamos con lo que hemos aprendido, los conocimientos y las habilidades, y estos conocimientos y esas habilidades, hasta qué nivel nos ayudó a lograr los aprendizajes esperados. La idea es que ustedes la redacten, nuevamente esa redacción es importante, les va a permitir a ustedes desarrollar, cuando uno está escribiendo, siempre me ayuda mucho a que yo pueda explicar los temas porque los voy a comprender mejor. Y si no los puedo explicar es porque quizás no los he comprendido del todo. Cuando ya he comprendido algo, lo puedo explicar sin mayor conveniente. Cuando no lo he comprendido, me cuesta mucho porque no sé qué decir, ¿no? Entonces, esa es una parte en la que ustedes pues, pueden identificar, no puedo explicar específicamente cómo desarrollar.
o la importancia que tuvo desarrollar un modelo, pero me voy a los recursos nuevamente, me voy a las actividades y trato de reflexionar sobre cómo un modelo me ayudó a medir, por ejemplo, el monto que obtendremos al invertir y por qué es importante saber ese monto. Algunas recomendaciones para el foro: respondan de forma clara y directa a la pregunta detonadora. Participen de forma que se genere nuevo conocimiento y enriquezcan el contenido. Compartan estrategias, herramientas, habilidades, áreas de oportunidad, situaciones de la vida cotidiana, en general, cualquier situación que nos ayude a demostrar que hemos logrado esos aprendizajes esperados. Sean cuidadosos con la ortografía y la redacción y procuren que la aportación tenga una extensión entre 5 y 8 renglones, que sean con nuestras propias palabras y que tengan como argumento lo del curso. ¿Por qué una extensión entre 5 y 8 renglones? Uno, para evitar que copien y peguen. He visto algunas aportaciones que tienen casi una cuartilla en sus aportaciones. Obviamente, pues son copiadas y pegadas de páginas de internet, se notan inmediatamente, ¿no? La idea es que nosotros no hagamos eso, sino que leamos y de lo que leamos podamos comentar lo que hemos comprendido de todo lo que hemos visto. Entonces, lo vamos a hacer en una extensión entre 5 y 8 renglones, de forma que podamos sintetizar la información de lo que hemos comprendido, ¿no? Que no, pues, comprendí lo mismo que dice el texto. No sería lo correcto, sería pues, un resumen, una opinión argumentada, claro, de todo lo que he comprendido durante el módulo, ¿no? Porque es importante las matemáticas para medir estos procesos sociales. Y ustedes ahí, pues órale, en 5 y 8 renglones. Y de ahí van adecuando. Si se exceden, pues a lo mejor algunas frases pueden ahorrárselas. La idea es esa, que vayan en ese proceso en el que ustedes van mejorando sus propias actividades, sus propias aportaciones. Ahora, en cuanto al logro de los aprendizajes esperados, imagínense que ustedes un día tienen la necesidad de comprar un teléfono, ¿no? Con su tarjeta de crédito. Por cualquier razón, el precio del teléfono es de 1,500 y la tasa de interés es del 72% anual. ¿Cuánto pagará de interés? Por ejemplo, para poder comprar un teléfono con mi tarjeta de crédito con estos datos, ¿qué conocimientos y habilidades requiero para poder responder a esto? ¿Qué necesito conocer cuando voy a comprar un teléfono a crédito, por ejemplo? Los intereses, el pago inicial, claro. Ahora, los intereses, muy bien, es cierto, pero precisamente yo quiero saber cuánto voy a pagar de interés. ¿Cuál es la parte importante del crédito que determina lo que voy a pagar de interés? El plazo, por ejemplo. ¿Qué más? Hay un elemento importante del interés. Si bien el plazo es importante, el pago inicial también es importante. Hay la tasa de interés, muy bien, la tasa de interés. La tasa de interés es el factor que decide cuánto de interés voy a pagar, ¿no? Por el porcentaje y por la periodicidad con la que se generan este tipo de interés. Entonces yo necesito, cuando se trate de este tipo de situaciones, conocer el interés, medirlo. ¿Qué herramientas puedo utilizar para medir el interés, por ejemplo? ¿Qué herramientas utilizamos aquí para hacer operaciones matemáticas?
Herramienta me refiero a qué herramienta ofimática. Por ejemplo, conocimos algunos simuladores, conocimos una hoja de cálculo, que son herramientas, o una calculadora, que son herramientas con las que podemos obtener y desarrollar algunos procesos matemáticos. A eso me refiero, pero precisamente a eso voy, que hoy en día tenemos acceso a algunas de estas herramientas que nos ayudan a obtener estos cálculos matemáticos. Lo que sí no van a hacer estas herramientas es decirme con claridad cómo esto puede beneficiar a mi vida diaria. Cómo el hecho de medir el interés me ayuda o me beneficia en mi vida cotidiana. El hecho de saber cuánto interés voy a pagar. ¿Cuánto gastaré exactamente? ¿Qué impacto tiene este interés, por ejemplo, en lo que voy a pagar al final, ¿no? ¿Y qué conocimientos, por ejemplo, requiero aquí? Efectivamente, la tasa de interés, cómo calcular el interés de este teléfono celular, que lo puedo hacer tal vez en una calculadora, en una hoja de cálculo, en alguna herramienta de estas especializadas. ¿Y para qué quiero conocer esto? ¿Para qué me interesa a mí saber la tasa de interés o cómo calcular el interés y que lo puedo hacer en una hoja de Excel? Pues porque esto es algo que yo voy a pagar y todo lo que yo pague representa una parte de mi ingreso que no voy a poder disponer para otros fines. Entonces tengo que considerar que lo que yo adquiera, pues obviamente sea lo que dentro de cualquier estructura sea razonable. Imagínense que me cobren esta tasa de interés anual, 72% anual, por un teléfono de 1,500. Al final de cuentas me lo cobran a 5 años. Imagínense cuánto voy a pagar de intereses. Entonces, el hecho de conocer cuánto voy a pagar sí me ayuda a planear mejor mis finanzas personales o a saber cuánto voy a pagar o a elegir la mejor opción. A lo mejor me voy con otro vendedor y resulta que tiene una tasa más barata y que las características del crédito sí son más accesibles, pues me permiten elegir también la mejor opción al comprar algo a crédito. También esto de proponer conclusiones o estrategias. Recuerden que hicimos una hoja, un presupuesto en el cual identificamos nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿no? Esto es parte de los modelos matemáticos, ingresos menos gastos. Es una simple ecuación matemática, pero que aplicada a las finanzas personales o a la economía básica, nos ayudan a determinar cuál es nuestro ahorro. Y parte del ahorro, de medir el ahorro, está en los gastos que tengamos. Hay gastos que realizamos que parecen poquitos, pero como los hacemos tan constantemente, al final son importes considerables. Por ejemplo, todos los días me compro un café de 70 pesos. Pues parece que no es nada, pero si sumo el importe de esos 70 pesos por los días que consumo ese café, verán que con esa cantidad me puedo comprar 10 frascos de café, por ejemplo. Y si bien esto es importante, a lo mejor ese café que me estoy tomando todo el día me impide que yo obtenga un ahorro. Es decir, al final de cuentas llega el mes y no tengo, ya no me dio lo que yo gano, ¿no? Entonces, son situaciones que se presentan en las cuales yo tengo que analizar los resultados financieros y tratar de diseñar estrategias. Por ejemplo, aquí, en esta hojita de cálculo, que solo ponemos los gastos, ¿no? Díganme una estrategia que pueden emplear para mejorar esta situación financiera.
A ver, fíjense, imagínense aquí, a ver, alguien dijo, el de las deudas. Pues claro, tiene algo de deudas, hay que ver por qué tiene deudas, ¿no? Si a lo mejor son deudas que ha sacado, pues por artículos que son innecesarios, pues realmente no conviene, o en una situación financiera comprometida, pues hay que tratar de evitar las deudas, ¿no? Porque las deudas solo incrementan el gasto y esto obviamente impide lograr el ahorro. ¿Pero qué más? Puede ser el pago de las deudas, la diversión, pues sí, a lo mejor se divierte mucho, ¿no? Por ahí puede ser que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Una más. Cafés y refrescos. Muy bien, esta es la más obvia, ¿no? La que les coloqué aquí así como que para que la digan de primero. Café, aguas embotelladas y refrescos, 1,000 pesos. Pues es un importe que uno dice, pues sí, se te va gran parte de tus ingresos en ese tipo de conceptos. Pero ven, se dan cuenta que vamos identificando algunas áreas de oportunidad que tenemos en el presupuesto. Ahora lo importante es diseñar estrategias. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta parte, para evitar este gasto y que en lugar de realizarlo, se vaya este gasto a convertir en un ahorro? Aquí, por ejemplo, tratamos de que bajo eh, este tipo de situaciones, nosotros conocemos algunos modelos matemáticos para poder determinar cuánto es el interés, ¿no? Y que estos modelos matemáticos podemos resolverlo a través de diferentes herramientas y que medirlo nos ayuda de alguna forma a elegir la mejor opción. En esta situación, por ejemplo, ya tenemos los resultados. Estos resultados son los que hay que analizar para concluir y diseñar estrategias, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación financiera que se me está presentando? Ahí es donde involucra el hecho de que ustedes diseñen diferentes alternativas para mejorar esta situación financiera o en ese caso su situación financiera, ¿no? Hay que medir, como les comentaba, si no medimos, no tenemos esa idea de la situación en la que nos encontramos. Ya que empezamos a medir, por ejemplo, el ahorro, ya podemos determinar, tengo un buen ahorro, o mira, tengo nada de ahorro, exactamente lo que gano es lo que gasto, o mira, gasto más de lo que gano. Tengo un déficit en mi situación personal, ¿no? Y a raíz de ese resultado es que yo puedo mejorar mi situación financiera, analizando y diseñando diferentes estrategias. Aquí está, esta es, ahorita se los voy a compartir, a ver. Esta es una página, se los voy a colocar aquí para que, pues, aquellos que aún tienen problemitas con el uso de Excel, es una herramienta que todos debiésemos aprender a utilizar, ¿no? Porque en algún momento, ahora como estudiantes o cuando estemos en un campo laboral o inclusive para nuestras actividades cotidianas, es indispensable, ¿no? Siempre tenemos que usar esta herramienta, ¿no? Entonces se vuelve una herramienta que debemos aprender. Vamos a ver. Se tienen que registrar y, por ejemplo, aquí está hay un cursito de Excel, fíjense. Herramientas básicas, eso, Excel 2010, ¿no? Ya estamos un poquito adelantados, pero son básicamente las mismas herramientas que se utilizan en un Excel más actual o incluso en algunas otras hojas de cálculo. Es decir, si ustedes aprenden a dominar esta herramienta, probablemente puedan dominar cualquier hoja de cálculo que se les presente. Entonces,
Vamos a ver, yo quiero por aquí ver el temario, fíjense, el temario, así como en los módulos, todos los cursos tienen un temario porque es acerca de lo que va a tratar el curso, ¿no? No podemos pedirle, oye, en ese curso no viste, por ejemplo, el uso de Word. No, porque no venía en el temario. Entonces hay que adecuarnos a lo que viene al temario. Aquí, por ejemplo, iniciando con Excel. Unidad uno, iniciando con Excel. Aquí, por ejemplo, nos habla un poquito acerca de el ambiente de trabajo, cómo abrir lo que nos muestra la hoja de cálculo, cómo guardar un primer libro, aspectos básicos, ¿no? Y ya por ahí de la unidad número 7, cómo imprimir, hacer algunos gráficos, fórmulas y algunas funciones básicas, ¿no? Entonces yo considero que puede serles de gran ayuda para conocer un poquito más acerca de herramienta. Para aquellos que les gusta un poco lo estructurado, es decir, estos cursos pues tienen una secuencia que va de lo elemental a lo poco, un poco más complejo, ¿no? Entonces, pues vamos así aprendiendo, ¿no? Elementos básicos y poco a poco lo más complejo. Entonces les puede ayudar perfectamente este tipo de cursos. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Lo que yo quise mostrarles a ustedes es que los diferentes aprendizajes esperados, hay situaciones en las que se pueden aplicar, ¿no? Que no únicamente fueron elementos didácticos, sino que efectivamente estos elementos didácticos son unas extracciones de la realidad, ¿no? En las cuales nosotros posteriormente, una vez que aprendamos y que dominemos estos elementos didácticos, ya podemos pasar a las situaciones reales y que vamos a encontrar gran similitud con lo que nosotros vimos en la escuela, con lo que se encuentra en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque vimos algunos elementos importantes, ¿no? Que aplican casi a cualquier situación de la vida cotidiana. Cuando vamos a solicitar un crédito, hay que conocer la tasa de interés, ¿no? Hay que siempre estar eh, pensando cómo mejorar nuestra situación familiar. Pero para poder pensar cómo mejorarla, pues necesitamos saber la situación en la que nos encontramos y para esto tenemos herramientas financieras como el presupuesto y que sabemos que de ahí somos capaces de medir el ahorro y de diseñar estrategias para mejorar ese ahorro, ¿no? En general. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Ajá, Montserrat. Ah, muy buena pregunta. Fíjense, si una de las participaciones en el foro es que ustedes tienen que retroalimentar a un compañero. Probablemente, pues a ustedes nadie, no probablemente, sino que existe la probabilidad de que nadie les retroalimente a ustedes. Yo he compartido algunas actividades a manera de preguntas en donde hago algunas recomendaciones y comparto también algunas actividades para que ustedes desarrollen. Si en el momento en el que ustedes van a realizar su cuarta aportación y notan que nadie les ha comentado alguna de sus participaciones anteriores, pueden responder a una de las actividades que yo coloco en el foro, ¿no? Y esto será su cuarta participación. Y por supuesto la quinta, que es una conclusión, ¿no? Lo más relevante que ustedes consideran del foro. Ándale, o aquí pues dice Marisela que también te puede preguntar, pero si por alguna razón nadie les pregunta, respondan a los planteamientos que también hago en el foro de integración. Y además les va a ayudar a reflexionar, porque ese es el objetivo, que ustedes reflexionen sobre el logro de los aprendizajes esperados y que nos encaucemos hacia lo que vimos en este módulo, ¿no? Que no nos salgamos por ahí. Ah, muy bien, aquí ya se pusieron de acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda?
Muy bien, pues por esta parte damos cerrado la unidad que tiene que ver con la economía, ¿no? La siguiente semana vamos a hablar un poco acerca de la dinámica de la población. Algunos, vamos, al igual que lo hicimos aquí, vamos a conocer algunos aspectos de la vida cotidiana donde pues tiene aplicación este tipo de situaciones. Sin más por el momento, nos vemos el día viernes y que tengan un excelente día.